Has sintonizado Frecuencia Maldita. Aquí cada historia fue encontrada. Cada voz tiene un origen, y algunas jamás debieron ser escuchadas. Ponte los auriculares, apaga la luz, y escucha bajo tu propia responsabilidad. Nevada. El desierto se extiende como un océano de arena y piedra que parece no tener fin. Es un paisaje donde el sol castiga la tierra sin piedad durante el día, creando espejismos que juegan con la mente de los viajeros, y donde el frío muerde profundamente al caer la noche. En algún lugar de esa inmensidad desolada, protegida por vallas de alta seguridad, sensores de movimiento y vigilancia militar extrema, se encuentra la instalación más famosa y misteriosa del planeta, el Área 51. Durante décadas este lugar ha sido el epicentro de innumerables teorías conspirativas. Se habla de naves espaciales recuperadas de otros mundos, de tecnología que desafía las leyes de la física y de encuentros con seres que no pertenecen a nuestra realidad. Pero en los rincones más profundos y oscuros de la red, existe un expediente que no habla de luces en el cielo ni de naves circulares. Habla de algo mucho más terrenal y, por lo tanto, mucho más aterrador. Habla de lo que la ambición humana y la falta de ética pueden hacerle a su propia sangre. Este es el relato del Proyecto Abigail. La leyenda nos traslada a los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, victorioso pero paranoico, estaba inmerso en una carrera científica y militar sin precedentes. Se buscaba desesperadamente cualquier ventaja biológica que pudiera dar a sus soldados una superioridad absoluta en el campo de batalla. En este contexto de secretismo y urgencia, aparece el nombre del Dr. Albert Wester, un científico de altísimo rango y mente brillante, que, según se dice, lideraba gran parte de las investigaciones biológicas en los niveles subterráneos de la base. Albert era un hombre respetado, pero también consumido por su trabajo. Tenía una hija, Abigail Wester, una joven estudiante universitaria descrita en los relatos como una mujer de intelecto excepcional, curiosa y con un profundo sentido del deber hacia la nación y hacia su padre. Según la historia, el Dr. Wester estaba obsesionado con un experimento radical: crear el ser humano perfecto. Buscaba un organismo capaz de resistir altos niveles de radiación, de regenerar heridas críticas en cuestión de minutos y de sobrevivir en condiciones atmosféricas donde cualquier otro ser vivo perecería en segundos. Pero había un obstáculo ético y logístico que detenía el proyecto. Nadie en el ejército, por muy valiente que fuera, quería ofrecerse como voluntario para una prueba que prometía una transformación tan violenta y de resultados inciertos. Fue entonces cuando Abigail, movida por una mezcla de amor filial y un deseo idealizado de ayudar a la ciencia, tomó la decisión que sellaría su destino para siempre. Ella sería la primera voluntaria. El experimento comenzó en una de las cámaras de seguridad más profundas del Área 51, un búnker diseñado para contener explosiones nucleares. Al principio, los registros internos de la base hablaban de cambios leves y prometedores. Abigail mostraba una fuerza física que duplicaba la de cualquier atleta olímpico y una resistencia al dolor que asombraba a los médicos. Pero pronto, la biología de la joven comenzó a rebelarse contra los químicos y las dosis de radiación a las que era sometida diariamente. El sueño del supersoldado se convirtió en una pesadilla biológica. Su piel empezó a perder su textura humana, volviéndose gruesa, arrugada y de un tono grisáceo similar al de los elefantes. Su estatura aumentó de forma desproporcionada, sus huesos se ensancharon y sus facultades mentales, aquellas que su padre tanto admiraba, empezaron a fragmentarse. La razón dejó paso a instintos puramente primarios y salvajes. Albert Wester, al ver en lo que se estaba convirtiendo su hija, intentó frenéticamente detener el proceso, pero ya era demasiado tarde. Los compuestos químicos ya se habían integrado en el ADN de Abigail, iniciando una mutación autosostenida que nadie sabía cómo revertir. La joven universitaria estaba desapareciendo, siendo devorada por una entidad que la ciencia no podía clasificar. Los demás científicos involucrados en el proyecto
Horrorizados por la deformidad y la violencia de la criatura que habitaba en el laboratorio, recomendaron al alto mando la eliminación inmediata del sujeto de prueba. Pero Albert, consumido por la culpa y el amor, se negó rotundamente. Convenció a los generales de que Abigail seguía allí, que su mente aún podía ser rescatada. Pero la realidad era que solo estaba ganando tiempo para ocultar su crimen. Con el paso de los meses, la situación en el sector subterráneo se volvió insostenible. Los gritos de Abigail, que ya no sonaban como los de una mujer, sino como el lamento de algo ancestral, comenzaron a filtrarse por los conductos de ventilación. Esos sonidos, que helaban la sangre a kilómetros de distancia, empezaron a perturbar el sueño y la estabilidad de los soldados que custodiaban la superficie. El rumor de que algo monstruoso vivía bajo sus pies comenzó a extenderse por toda la base como un virus. Finalmente, el proyecto Abigail fue oficialmente cancelado por orden directa del Pentágono. Los laboratorios fueron desmantelados y Abigail Wester fue confinada en una habitación blindada de la que, según las órdenes, nunca más saldría. Pero el silencio no traería la paz al Área 51. Continuará. Has sintonizado. Frecuencia maldita. El confinamiento de Abigail Wester en las profundidades del Área 51 marcó el inicio de una etapa de horror que duraría años y que dejaría cicatrices permanentes en quienes custodiaban el sector. Tras la cancelación oficial del proyecto, Abigail fue trasladada a una celda de máxima seguridad situada en el nivel más bajo de la instalación. Era una habitación de hormigón armado de 3 metros de espesor, con una pesada puerta de acero reforzado que solo podía abrirse con llaves maestras custodiadas por el alto mando. No había ventanas, ni luces, ni contacto humano. Solo una pequeña trampilla en la base de la puerta diseñada para deslizar bandejas con raciones de comida. Los trabajadores asignados a esa zona tenían una prohibición absoluta: nunca mirar a través de la rendija, nunca intentar establecer comunicación y bajo ninguna circunstancia responder a los sonidos que vinieran del interior. Según los informes de los guardias nocturnos que alimentan esta leyenda, los pasillos del nivel inferior se llenaban de vibraciones rítmicas que hacían temblar las lámparas del techo. Eran golpes desesperados contra el acero, rasguños constantes que sonaban como cuchillos sobre piedra y una respiración sibilante, pesada, que recordaba a la de una bestia herida. Se dice que el doctor Albert Wester pasaba noches enteras sentado frente a esa puerta fría, hablándole a su hija en voz baja, pidiéndole perdón y recordándole historias de su infancia. Pero del otro lado, solo recibía silencios cargados de tensión o lamentos que no parecían emitidos por cuerdas vocales humanas. El peso de la culpa y el horror de ver su mayor fracaso encerrado como un animal terminaron por destruir la mente de Albert. Un día, el científico desapareció de la base. Los registros son contradictorios. Algunos dicen que se quitó la vida cerca de la celda. Otros afirman que dejó una carta pidiendo que cuidaran de Abigail. Y hay versiones más oscuras que sugieren que su hija fue su último y fatal encuentro. Con la desaparición de su padre, el interés por mantener viva a la criatura se desvaneció. Los mandos militares, queriendo cerrar este capítulo negro de la historia del Área 51, decidieron suspender el suministro de comida. Pensaron que si dejaban de alimentarla, Abigail moriría de hambre y el expediente podría enterrarse para siempre sin dejar rastro biológico. Pero la biología mutada de Abigail era mucho más resistente de lo que los manuales de medicina indicaban. Pasaron 3 días de un silencio sepulcral que puso en alerta a todo el personal de seguridad. En la madrugada del 4.º día, las alarmas de brecha de seguridad estallaron simultáneamente en todos los niveles subterráneos. Cuando el equipo de respuesta rápida llegó a la celda, encontraron la pesada puerta de acero cerrada desde fuera, tal como la habían dejado. Pero el sensor de presión de la habitación indicaba que el interior estaba vacío. Al entrar con linternas y armas listas, los soldados se toparon con una escena que los marcaría por el resto de sus vidas. Las bandejas de comida estaban amontonadas en un rincón,
intactas, pero en la pared del fondo, Abigail había logrado forzar una pequeña compuerta de servicio oculta tras las tuberías de refrigeración. Era un acceso estrecho que no figuraba en los planos estándar de la base y que conectaba con la red de túneles de mantenimiento. Abigail se había convertido en un fantasma dentro de las venas de acero del Área 51. Durante años, los rumores sobre su presencia persistieron. Los trabajadores de mantenimiento informaban de ruidos sobre los techos falsos, sombras encorvadas moviéndose velozmente por los hangares de almacenamiento y marcas de garras encontradas en los cables de alta tensión. La base entera vivía bajo la sombra de lo que habían creado. Para intentar contener la situación, el ejército tomó una medida desesperada. Ordenó sellar con toneladas de concreto kilómetros enteros de túneles y subniveles, creando un sarcófago subterráneo para atrapar a la criatura en las profundidades más remotas. Hoy, la historia de Abigail Wester es considerada por la mayoría de los investigadores como una de las mejores leyendas urbanas de la era digital, una creepypasta diseñada para explotar nuestro morbo por los secretos gubernamentales. Se ha intentado vincular este relato con personas reales, como Abigail Alling, una investigadora del experimento Biosfera 2, pero esa conexión carece de base histórica. La realidad científica y los registros oficiales no muestran rastro de Albert ni de Abigail Wester. Sin embargo, el mito persiste con una fuerza asombrosa. ¿Por qué? Porque el Área 51 es el escenario perfecto para nuestras peores pesadillas. Nos recuerda una verdad incómoda, que el mayor peligro no viene de las estrellas, sino de nuestra propia ambición desmedida y de nuestra incapacidad para poner límites a la curiosidad. El proyecto Abigail es una advertencia que resuena en la oscuridad. Algunas puertas, una vez abiertas con la llave de la ciencia sin conciencia, no pueden volver a cerrarse. Abigail quizá nunca existió, pero el miedo que su nombre provoca en el silencio del desierto es muy real. ¿Has escuchado el expediente completo de Frecuencia Maldita? Recuerda que en el desierto de Nevada, el viento a veces trae sonidos que la razón prefiere ignorar. Cuando la realidad se desvanece, la leyenda comienza. Fin del expediente 021.